Muy buenas tardes, mis estimados hermanos, Dios les bendiga. Mis pastores les saludan en el nombre del Señor Jesús, como así también a mis pastoras. Agradezco al Señor esta oportunidad nueva que me permite de poder estar con ustedes a través de este video, a través de este estudio, así que les saludo fraternalmente esperando que el Señor les esté guardando. Tenemos nuevamente una lección importante para este fin de semana. Dios nos ha bendecido con todo lo que nos ha dado en el estudio del libro de Samuel. Así que damos gracias al Señor, vamos a orar para que Dios nos guíe y nos dirija en todas las cosas. Padre eterno, misericordioso Dios, gracias le damos, Señor, por esta nueva oportunidad que usted nos brinda, Señor, que usted nos da, nos regala por amor, por misericordia de poder estudiar su palabra. Permite, Señor, que las lecciones que usted nos está entregando en este tiempo sean motivo de mucha bendición para nuestra vida. Y eso solamente, Señor, se realiza cuando la aplicamos a nuestras vidas, a nuestras familias. Te pedimos que nos ayudes, que nos des la gracia, Señor, para poner en práctica todo lo que usted nos enseña a través de las Sagradas Escrituras. Le pido su bendición y su dirección en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, gracias al Señor. Vamos a dar lectura inmediatamente a la palabra del Señor, que en esta ocasión la tenemos en el libro de 2 de Samuel, capítulo 13, versículo del 10 al 14. Vamos a dar lectura a esta palabra del Señor. Bien, tenemos la palabra del Señor. Vamos a darle un contexto mayor, leyendo desde el versículo 1 hasta el final, para poder entender este pasaje, que lo vamos a leer. Es una historia triste en realidad, muy lamentable en esta familia, como en muchas familias también, se vuelve a repetir estos procesos que son muy dolorosos. En el nombre del Señor Jesús, entonces estoy dando lectura a 2 de Samuel, capítulo 13, en el nombre del Señor Jesús. Aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella, Amnón, hijo de David. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana, pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle alguna cosa. Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, y Jonadab era hombre muy astuto. Y éste le dijo: Hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió: Yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo: Acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre viniere a visitarte, dile: Te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda, para que al verla yo la coma de su mano. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo, y vino el rey a visitarle, y dijo Amnón al rey: Yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa, diciendo: Ve ahora a casa de Amnón tu hermano, y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó luego la sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer. Y dijo Amnón: Echa fuera de aquí a todos. Y todos salieron de allí. Entonces Amnón dijo a Tamar: Trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo: Ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió: No, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel, ni hagas tal vileza. Porque ¿dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti.
Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo Amnón: levántate y vete. Y ella le respondió: no hay razón mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo: échame a esta fuera de aquí y cierra tras ella la puerta. Y llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes, de los de las hijas vírgenes de los reyes. Su criado pues la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores con la que estaba vestida, y puesta su mano sobre su cabeza se fue gritando. Y le dijo su hermano Absalón: ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es, no se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón su hermano. Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Mas Absalón no habló con Amnón, ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón, porque había forzado a Tamar su hermana. Amén. Bien, una lectura un poquito larga, 22 versículos, pero es necesario que podamos entender lo que la lección aquí nos está mostrando en este episodio. Como digo yo, es bastante triste. Estamos estudiando ahora la lección número 29 para el domingo 20 de julio del año 2025. El tema: un desastre familiar. Ese es el tema que tenemos para esta lección. Un desastre familiar. La lectura ya la hemos hecho y el texto de memoria está en Génesis capítulo 9, versículo 22, que vamos a leer en este momento. Génesis capítulo 9, versículo 22. Lo leo en el nombre del Señor Jesús. Dice: y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Bueno, es un texto que probablemente no se entienda mucho, pero básicamente y muy simplemente en la ley de Moisés, aunque aquí todavía no estaba la ley, pero estaba prohibido ver la desnudez de los hermanos, o de la hermana, o de la madre, o del padre. Entonces tenemos acá una historia un poco triste en realidad. El título de la primera parte nos habla de Amnón, el hijo primogénito del rey David. Es una conducta, dice el expositor en su título, deplorable, por decirlo menos en realidad, porque ya nos hemos dado cuenta que lo que hizo fue muy vil en realidad, lo que hizo él. Amnón era hijo de David y de Ahinoam, de Jesús. Su madre era la hija del rey de Jesús. Y bueno, nosotros podemos ver aquí Ahinoam, bueno, Ahinoam no, sino que Tamar era hija de Maaca, rey de Jesús en realidad. Bueno, son informaciones que uno encontramos en la escritura, en la Biblia, y nos destaca que en realidad, como dice el pasaje, era muy hermosa. Tamar era una joven virgen, hija de David, muy hermosa. Su hermano era Absalón. Y vemos que ellos venían de esta mujer que tenía David, de esta esposa, como digo. Su madre se llamaba Maaca. Aquí en el capítulo 14, por ejemplo, encontramos
algunas cosas interesantes que dice que, por ejemplo, en el versículo 25 del capítulo 14, dice que no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Absalón y, como dice el inicio del capítulo 13, su hermana Tamar eran muy hermosas, habían heredado seguramente la hermosura de su madre. Así lo dice este versículo, No había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto. Está hablando de Absalón, obviamente, pero su hermana Tamar no lo hacía menor. Dice el versículo 13, aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar. Tamar, por lo tanto, era una joven muy hermosa, muy hermosa. Y de esta mujer, de esta joven, se enamoró su medio hermano, ¿no? Entonces, aquí encontramos esta conducta en la familia de David, porque el tema trata en esta hora el desastre familiar, los hechos que se desencadenan después de lo que hemos estado mirando, ¿no es cierto?, del pecado de David, ¿ya? No se puede considerar en realidad que el desastre de David no podemos pasar por alto que comienza precisamente cuando el hijo que él tiene con David, con Betsabé, David tiene un hijo con Betsabé, este niño que nace de una relación ilícita muere, como lo narra el capítulo 12 que hemos estudiado de Segunda de Samuel. Allí, al parecer, comienza todo este desenlace, estas consecuencias de la conducta de David. Hay que considerar también que David había levantado un juicio, eh, sobre aquella historia de ese hombre del cual él dijo que el hombre que hizo tal cosa debía de morir. Así fue el juicio lapidario que David hizo cuando Natán le cuenta la historia de este hombre que se robó esa corderita, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que tomó una corderita, la única que tenía, y la tomó para sí, Robar en realidad una corderita, adueñarse de una corderita que no era de su propiedad, no era un pecado de muerte. La persona, según la ley, tenía que devolver con 4 tantos, simplemente con 4 tantos. Y si no me equivoco, Saqueo también dijo, si he defraudado a alguien, le devolveré con 4 tantos, porque robar era castigado de esa manera. No era de muerte, pero David, que fue muy severo, no tuvo misericordia, él dijo, ese hombre debe de morir. De alguna manera, él levanta juicio contra sí mismo cuando el profeta, ¿no es cierto?, le dice, ese eres tú, ¿ya? Entonces, nosotros podemos ver en esta lección que tenemos delante de nosotros, todo lo que está sucediendo y todo lo que va a acontecer desde ahora en adelante, todos estos hechos lamentables que caen, que golpean la familia del rey David, simplemente son las consecuencias de su pecado, ¿ya? Podemos ver que, como digo, cuando viene el profeta Natán y confronta a David por su pecado, Dios le declara que lo que hizo David de alguna manera le iba a traer consecuencias. Él mismo le dice que la espada jamás se iba a apartar de su casa. Jamás se iba a apartar de su casa. Entonces, además tenemos que agregar que en esto que está en el versículo capítulo 12 en realidad, en el capítulo 12, donde ahí está lo central para entender los sucesos posteriores, tenemos que siempre entender lo que pasa en el capítulo 12 cuando Dios levanta juicio. Por ejemplo, aquí en 2 Samuel, en el versículo 12 versículo 10 del capítulo 12, podemos leerlo, dice, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías, Eteo, para que fuese tu mujer. Entonces, aquí
nosotros tenemos que hacer un paralelo en realidad, porque lo que vamos a ver en esta lección, ¿ah? En esta lección veremos cómo lo dicho por Dios a través de su instrumento, Natán, comienza ahora a cumplirse, que no se iba a apartar, ¿no es cierto?, la espada, el dolor, el sufrimiento, y de alguna manera lo mismo que hizo David es como que se le devuelve la mano en realidad, ¿ah? Ya había pasado un tiempo, el niño había muerto, el niño que por el cual David lloró, se angustió, estuvo 7 días ayunando, tirado en el piso, pidiéndole al Señor misericordia para que el niño no muriera, no muriera. Pero vemos que realmente el niño muere, que también es consecuencia de su pecado. Y ahora vemos en este capítulo que tenemos delante de nosotros, en este capítulo de 2 de Samuel, en el capítulo 13, ahora vemos cómo Amnón, el primogénito de David, toma ahora con violencia a su hermana Tamar, a su media hermana, porque eran hermanos por parte de padre, pero no de madre, ¿no? Y comete este pecado aberrante de violación. Él viola a su propia hermana, tal como lo hemos leído recientemente, con engaño, con crueldad, con desprecio después, por el consejo de un supuesto amigo, su primo en realidad, porque era hijo de un hermano de David, Simea, dice aquí, o en otra escritura se llama Sama, pero era su primo que, como dice acá, fue un mal consejero, un mal consejero. Entonces vemos acá cómo él comete este gran pecado, porque ella nunca consintió, lo podemos ver en el verso 12, ¿no es cierto?, que hemos leído, el 11, y cuando ella se las puso la comida delante para que él comiese, asió de ella y le dijo, ven hermana mía, acuéstate conmigo. Y el 12 dice, ella entonces le respondió, no, hermano mío, no, no me hagas violencia, porque no se debe así, no se debe hacer así en Israel, no me hagas tal vileza. Entonces ella nunca estuvo de acuerdo, nunca consintió las pretensiones de su hermano Amnón. Y eso es violación. Él la forzó sexualmente, y es una historia, como digo, muy triste, muy lamentable. ¿Ya? Vemos cómo él la toma con mucha violencia. El versículo 21 dice que cuando David supo lo que había sucedido, se enojó mucho, pero no hizo nada más. Es lo único que dice este texto. Bueno, nosotros entendemos en esta historia que ya hemos leído que después de que él la toma y abusa sexualmente de su hermana, la desprecia, la desprecia. Es increíble como lo que nos narra esta escritura. El 15 dice, luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón, levántate y vete. Entendemos nosotros que aquí entre la lujuria desenfrenada y el supuesto amor, el enamoramiento, no era verdaderamente amor, sino una lujuria que estaba en sus genes. En realidad podemos entender de dónde venía un poco. Si bien es cierto, David no fue un hombre tan lujurioso, pero sí se dejó llevar y arrastrar por estos deseos desenfrenados un poco, en realidad no controlados. Entonces ella le respondió, no hay razón mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo, échame a esta fuera de aquí y cierra tras ella la puerta. Échame a esta, como una mujer vulgar, como una mujer cualquiera. Ella era su hermana, ella era una princesa, ella era la hija del rey, ella, ¿no es cierto?, tenía todas esas cualidades y era una virgen que se guardaba seguramente para el matrimonio, pero él no la quiso oír, la trató como una cualquiera y además y cierra la puerta tras ella. Entonces la historia en sí es triste y es muy, muy lamentable. Entonces
en esta parte de esta lección tenemos que hacer alguna reflexión en realidad. Como digo, después de esta confrontación que Dios hace, en realidad podemos ver que eh, lo que está haciendo Amnón es muy similar a lo que hizo el rey David, porque como leímos allí en 2 Samuel 12:10, dice que por haber tomado la mujer de Urías Eteo como tu mujer. Eso es lo que Dios le dice a David, porque eso fue lo que hizo David. David tomó a la mujer de Urías como si hubiese sido suya, pero no era suya. Amnón hace exactamente lo mismo. Él toma a su hermana como que si hubiera sido suya y él no le pertenecía. Entonces, vemos nosotros en esta lección cosas muy importantes que vamos viendo como consecuencias, ¿no es cierto?, del pecado que David había cometido. ¿Cómo se llama la lección? Es un desastre familiar, que comienzan a suceder cosas que realmente son tremendamente lamentables, como vemos aquí la conducta de Amnón, y en la segunda parte estaremos mirando un poquito la violencia de Absalón, producto de todo esto. Una cosa, es una cadena de eventos que están relacionados unos con otros. ¿Ah? También tenemos que, como digo, decir que Amnón trató también a su hermana exactamente como David trató a la esposa de Urías Eteo, de alguna manera. No narra mucho ese episodio, pero es obvio que David la forzó también, de alguna u otra manera, directa o indirectamente. No habla de violación, ciertamente, pero no le pertenecía. Entonces también hay una violencia allí, porque toma lo que no le pertenece, toma a la mujer que era casada, que le pertenecía a Urías. Entonces él tomó lo que no era suyo. Amnón tomó tampoco lo que no era suyo. Entonces, aquí vemos esta similitud que existe. Siento que por eso quizás pienso yo que Betsabé tiene que haber quedado muy mal, no quedó tan bien. Seguramente buscó también el perdón en Dios por lo que había acontecido, porque también era parte de ese adulterio, ¿no? No tenía muchas posibilidades, Tamar no tenía ninguna posibilidad de poder escaparse. Amnón urdió de tal manera ese plan maléfico que consiguió inclusive la venia de su padre David. Por lo tanto, también el papá aquí es muy responsable de lo que le sucede a su hija por no cuidarla y por no darse cuenta quizás como era Amnón. Hay tantas cosas, tantas preguntas que podemos hacerlo en este episodio. Entonces siento que volviendo a Betsabé y David, Betsabé también fue víctima. Alguien diría, no, ella fue culpable también y aprobó esa relación ilícita. Ella no tenía muchas posibilidades y lo que me llama la atención es que después Dios la bendice. Y la bendice con un hijo que sigue el linaje del rey. Entonces, ¿cómo entendemos eso? Entonces hay cosas seguramente que la Biblia no lo dice, pero que se da por sentado que tiene que haber sido de esa manera. Lo cierto es que David tomó lo que no le pertenecía, Amnón tomó con fuerza lo que no le pertenecía. Entonces aquí vemos cómo en realidad cuando leemos en este versículo que cuando el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. El 21 es lo único que dice. Aquí no hay ninguna reprimienda, no hay ningún castigo, no hay ninguna corrección, no hay ninguna otra cosa. Lo único que encontramos que David, lo único que hace, se enojó mucho. Él amaba a su primogénito, amaba a Amnón. Eso está muy claro en realidad. ¿Y cómo podría ahora David haber corregido drásticamente a su hijo Amnón? ¿Cómo podría haberlo hecho si él no tenía, como decimos nosotros, no tiene moral, no tiene la capacidad, no es un ejemplo para su hijo? Él pierde esa autoridad
que todo padre pierde cuando no hace las cosas bien, cuando anda en los caminos malos y perversos, cuando no es fiel al Señor, cuando no se consagra su vida. ¿Qué puede esperar de sus hijos? Algunos padres mandan a los hijos a la iglesia para que vayan a la escuela dominical, para que estén en los cultos y los motivan, pero ellos no van. Entonces no tienen ninguna autoridad. No pueden esperar el día de mañana que sus hijos sean buenos cristianos, fieles al Señor, amantes de Dios mismo, si ellos no lo son. David no tenía moral. David sabía que él había cometido algo muy parecido. Entonces quizás no podría corregirlo, no podría decirle nada más que, como lo dice el texto acá, lo único que cuando él supo se enojó mucho. ¿Qué más podría haber hecho? Podría haber hecho muchas cosas, pero no tenía la autoridad, no tenía, ¿no es cierto?, su conciencia tan limpia en realidad, no sé. Había perdido toda esa influencia, porque los padres tienen una influencia sobre sus hijos. Los hijos están siempre observando a sus padres, están siempre observando a su madre, a su padre, cómo se conducen, cómo se tratan, cómo aman a Dios, cómo asisten a la iglesia, cómo perseveran por cumplir las cosas del Señor. ¿Ya? Entonces, este es un ejemplo que allá nos deja una tremenda lección en realidad. Nos deja una lección. Hoy en día, tristemente, vemos a muchos padres solos en la casa del Señor. Sus hijos no les siguen, sus hijos no les acompañan, no les acompañan. Y eso obviamente es lamentable, porque todo padre quisiera que sus hijos también pudieran estar con ellos. Entonces tenemos que revisar nosotros en qué hemos fallado, en qué estamos fallando, por qué ellos nos siguen este camino. Muchos de nuestros hijos siempre tienen cosas contra la iglesia, contra los hermanos, contra sus propios padres. Eso lo vemos, ¿no es cierto?, no solamente en el caso de David, en el caso que estamos tratando, sino también lo podemos ver también con Lot. Lot, ¿no es cierto?, que escogió la ciudad en vez del campo, escogió el modernismo en vez de vivir en tienda, y eso le trajo consecuencias. Llegó a estar tan involucrado con Sodoma y vivir dentro de la ciudad, vivir en esas murallas, que sus hijas también se corrompieron finalmente se corrompieron. Cuando él trató de salir con ellos, porque el juicio de Dios se avecinaba, cuando envía a los ángeles, ellos no querían salir, no querían salir. Se burlaban de él, se burlaban. Entonces, los ángeles que tenían que cumplir la orden tomaron a Lot, tomaron a su mujer, tomaron a sus hijas casi por la fuerza, y salieron cuando ya rayaba el alba y el juicio de Dios comenzaba a caer. Entonces, ¿qué pasa? Luego que ya avanzan, su mujer, que nunca quiso salir de Sodoma, miró hacia atrás y el juicio de Dios cayó en ella. Sus hijas, cuando pensaban que era Lot el único hombre que había en la tierra, entonces lo embriagaron y tuvieron una relación ilícita también con él. ¿De dónde sacan eso ellas? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Cómo se les puede ocurrir una aberración así tan grande? Lo único que puedo pensar es que ellas estaban también contaminadas con la conducta de esa ciudad, y que su padre no era el mejor ejemplo. También lo vemos, podríamos decir, el sacerdote Elí. Elí también tenía hijos malos y perversos. ¿Por qué? Porque también quizás falló en la crianza, en la educación, en el ejemplo. Podemos decir, aún Samuel, el profeta Samuel, también él pensaba que sus hijos iban a seguir su misma conducta, su misma carrera, liderando al pueblo. Pero el pueblo dijo, no queremos que tus hijos gobiernen sobre nosotros. Allí obviamente él los sacó de esos cargos seguramente importantes, y fue como cualquiera de ellos, porque así lo dice él. Mis hijos están con ustedes como cualquiera de ustedes. Entonces podemos ver que hay una influencia de los padres sobre los hijos
Claro que sí, claro que sí. Si bien es cierto, los hijos elegirán en algún momento su propia conducta, su propio camino, pero librará al padre de esa responsabilidad. En este caso, queda mucho todavía por ver, ¿no? A David entonces le pasó lo mismo. Vería ahora con sus propios hijos el desastre en su familia, como lo dice el título. Él lo vería con sus propios hijos. Tenemos que ver que en David, en su vida, él, ya lo dije en la lección pasada, lo primero que hay en él, según el Salmo 32, hay una convicción de pecado que no lo dejaba tranquilo, que de noche y de día se agravaba la mano de Dios sobre él, seguramente en su conciencia por lo que había hecho, y hay esta convicción en su vida. Luego viene la confrontación, Dios lo confronta, en algún momento envía al profeta y lo confronta con esta historia de la corderita. Y después que él es confrontado y se da cuenta que él era ese hombre malvado, ese hombre perverso, ese impío que había tomado la mujer de Uría, entonces viene, ¿no es cierto?, la confesión. Él tiene que confesar, porque no le queda otra cosa más que confesar, y realmente viene la limpieza, el perdón, porque Dios le dice que es remitido su pecado. Pero, ¿qué es lo que estamos viendo ahora después de la limpieza, el perdón? Lo que estamos viendo en esta lección y en las lecciones siguientes es la consecuencia también de su pecado. Entonces podemos ver que la violación de Amnón a su hermana Tamar fue una de las consecuencias también del pecado que cometió David con Betsabé. David tenía muchas mujeres, que ese fue un error. Tenía muchos hijos, creo que son 19, por ahí usted los puede contar y buscar, 19 hijos. ¿Cómo controlamos a 19 hijos? ¿Cómo corregimos? ¿Cómo? Él tenía que atender los asuntos del reino, él tenía muchas que hacer. Era obvio que no se preocupó de enseñar, de adoctrinar, de criar, de formar a sus hijos. Y como hemos visto, no fue un buen ejemplo. Así que tenía todas esas cosas adversas, y por eso nos encontramos ahora viendo este desastre familiar donde lamentablemente un hermano viola a su propia hermana. ¿Ya? El capítulo 13, como podemos ver, desde el verso del 1 al 22 que leí yo, es una narración triste. Lo que estamos leyendo aquí, las consecuencias del pecado de David, el crimen de Amnón, así lo dicen algunas Biblias, es un crimen en realidad que él comete. Afectó realmente a la familia real, afectó. Nadie está libre en realidad, no, si es oficial, si es predicador, pastor, sea un dirigente, un presbítero, nadie, ninguna de las familias está libre, pero estas lecciones son advertencias. Venimos con advertencias desde el principio, desde que David se paseaba por el palacio, abandonó sus armas bajo la guardia y se encontró vulnerable al pecado. Entonces son en realidad advertencias que Dios nos da para que nosotros también estemos atentos y estemos alerta. Muchos de nosotros somos padres, tenemos hijos, tenemos hijas, y muchas veces descuidamos esa labor que tenemos como padre. Entonces esto que es tan triste, afectó a la familia del rey David. ¿Qué más podemos agregar a esta historia, a esta narrativa? Es triste en realidad. Puede suceder o está sucediendo en cualquier hogar en estos precisos momentos. Los padres tenemos que tener mucho cuidado, especialmente algunos de nuestros hijos ya están grandes, están casados, tienen sus propios hijos que tienen que cuidarlo, y ojalá mejor como lo hicimos nosotros. A veces los padres son muy indulgentes con sus hijas, especialmente, y las dejan que ellas hagan trabajo, vayan a las casas de sus compañeros. El pecado está a la puerta. El pecado está a la puerta. Uno tiene que saber dónde están, qué están haciendo. Cuando se encierran en sus piezas, cuando hoy tienen acceso a tanta información en internet,
Todo ese tipo de cosas los padres tienen que estar muy atentos, especialmente si usted es un padre temeroso del Señor y no le ha dado motivo a su hijo para actuar de esa forma. Porque una cosa es no tener libertad y otra cosa es sí tener mucha libertad en el Señor para hacerlo. Se va a recompensar que sus hijos y sus hijas puedan realmente llegar como esta joven que no pudo hacerlo. Ella aquí dice que ella tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza, rasgó la ropa de colores de que estaba vestida y puesta su mano sobre su cabeza se fue gritando. Entonces es triste, es lamentable, ¿no? ¿Qué pasa con eso? En realidad ya lo vimos allí, bueno, se pudo consolar con su hermano Absalón. Absalón, ¿no es cierto? Como dice aquí, le dice, ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Él sospechaba, él entendía, él sabía lo que estaba sucediendo. Entonces, amados hermanos, Dios nos ayude, Dios nos bendiga a nosotros en esta hora. En esta segunda parte que da inicio, bueno, los versículos finales que he leído es como la introducción a esta segunda parte donde ahora vemos a Absalón, el hermano de Tamar, como dice acá, dice, y le dijo su hermano Absalón, ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es, no se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en la casa de Absalón, su hermano. ¿Ya? Entonces, vemos que cuando Tamar, la hermana de Absalón, fue ultrajada, ¿no es cierto?, por Amnón, Absalón le habla a ella, le habla y parece que no le da mucha importancia, ¿no? Eso es lo que hemos leído, es lo que narra estos versículos. Parece que no le da mucha importancia. Por eso le dice, calla ahora, hermana mía, eh, es tu hermano, le dice, tu hermano es, no se angustie tu corazón. Pero sin duda alguna, que como dice el expositor en esta parte dice que la ira y el deseo de venganza fue cultivada en el corazón de Absalón por 2 años. 2 años Absalón, ¿no es cierto?, guardó este odio, porque dice la escritura que Absalón aborrecía a su hermano Amnón porque había forzado a Tamar, su hermana. Ese episodio no pasó desapercibido en realidad, no pasó. Hasta llegar el momento de que él buscó el momento propicio para, según él, como dice aquí, limpiar la deshonra de su hermana, Absalón. Pero Absalón ya no hablaba con Amnón, no tenía ninguna relación con él, no tenía ninguna comunicación porque, como dice, aborrecía a su hermano por todo lo que había hecho con su propia hermana. Guardó ese rencor, guardó ese odio, de esa manera esperó solamente el momento. ¿Qué es lo que estaba pasando en el corazón de Absalón? El germen del pecado. La maldad se estaba, ¿no es cierto?, acumulando para que solamente llegara el momento adecuado o propicio, ¿no? Amnón prepara su plan, como dice, no está en la lectura bíblica, pero ya lo hemos leído hasta el 22, y cuando llega el momento de hacer una fiesta, entonces él invita a su hermano. Primero lo hace de una manera muy astuta, invita a su padre el rey. El rey con todos sus asuntos, su padre le dice, yo no voy, yo no puedo ir. Insistió permanentemente para que fuera su padre el rey. Como su padre el rey ya no iba, entonces él le dice, bueno, envía a Amnón. Amnón era el príncipe, el heredero al reino, era tan importante. Entonces, al final, aquí también, de alguna manera, David accede para que Amnón fuera a esa esquila, a esa fiesta que podemos ver nosotros en esta lección que Absalón había preparado. De la misma manera como autorizó a Tamar que fuera a ver a su hermano, de la misma manera autoriza a Amnón. Él no se imaginaba lo que se iba a desencadenar. Y usted puede ver acá que en esta lección que nosotros tenemos en algunos versículos, pero como Absalón dice, le importunaba al rey,
dejó ir con él a Amnón y a todos los hijos del rey. Pero Absalón había dado orden a sus criados diciendo: os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, y al decir yo: herida a Amnón, entonces matadle y no temáis, pues yo os lo he mandado. Esforzaos pues y sed valiente. Y los criados de Absalón hicieron como Amnón le había mandado. ¿Qué es lo que sucede? Que Amnón llega seguramente un poco temeroso a la fiesta de su hermano Absalón, pero con el vino, pero con la embriaguez, se le olvidó todo en realidad, pero no sabía que su medio hermano Absalón tenía odio, tenía venganza todavía, y en esa noche o en esa tarde él iba a desencadenar todo ese odio acumulado por tanto tiempo. El pecado es así. Muchas veces no es de la noche a la mañana, sino que se va acumulando y va gestando en nosotros ese pecado, esa maldad, hasta que llega a concretarse y finalmente, como dice la Escritura, y cuando Absalón les manda a ellos, entonces estos criados de Absalón se levantaron y le dieron muerte. Y los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno en su mula y huyeron porque tenían miedo también por su vida. ¿Ah? Allí muere Amnón por mano de su hermano Absalón. ¿Qué es lo que tiene esta historia en realidad? Esta violencia de Absalón, como dice esto. Hay varios comentarios ahí, cómo el pecado se engendra, lejos de limpiar la deshonra de su hermana, demuestra la maldad en el corazón de Absalón. Absalón al final se convierte en un hombre perverso y malo en realidad. Nunca su pecado se va a redimir con más pecado. Pero yo quiero hacer algunos comentarios al margen en realidad. Y podemos ver cuando llega este momento para limpiar, según él, la deshonra, Amnón prepara un plan. Es decir, él tiene un plan premeditado. Ya, premeditado. Como David también preparó un plan para eliminar a Urías. También hace exactamente lo mismo. ¿Se da cuenta? David asesinó a Urías. Absalón mata a su hermano Amnón. Hay una similitud enorme. Vemos con mucha similitud que el accionar de David y su hijo Absalón son idénticos prácticamente, ¿no? David mató a Urías para ocultar el pecado y dejar libre a Betsabé. Ya, él cuando no pudo hacerlo con el convencimiento, con el engaño, porque primero quiso engañar a Urías y no resultó, luego lo hace a través de la violencia enviándolo a matar. Como dice, mató a Urías para ocultar el pecado, pero ¿para qué? Para dejar libre a Betsabé y después casarse con ella y así ocultar su pecado. Absalón mató a Amnón. Él mata a su hermano que había cometido este pecado contra su hermana. Él era el primogénito. Era el primogénito. De tal manera que pareciera en realidad que de alguna manera no solamente él venga a su hermana, siento que detrás de eso hay otro plan. Hay otro plan más terrible. Quizás por eso a su hermana le dijo: déjalo, quédate tranquila, es tu hermano. Trató de apaciguar engañosamente, pero él tenía otra intención. Y siento yo que la intención realmente que él tenía era sacar del camino a Amnón, que era el primogénito, para que él era el tercer hijo, pudiera tener un acceso libre al trono. Porque lo vemos lo que pasa después en las siguientes lecciones. Entonces, lo que hace Absalón cuando mata a Amnón, el primogénito, era dejar libre, como dejó libre David, ¿no es cierto?, a Betsabé, dejar libre el camino de poder acceder al trono. Y quitó de su camino a Amnón, el legítimo heredero al trono. Así lo miro, así lo veo, en realidad, tratando de descubrir el pecado que había en Absalón, lo malo que era él, lo malo que se había germinado en su corazón. Él no crea que él estaba, recuerde que la Biblia dice, ya lo he leído,
acá en este verso que no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón, desde la planta del pie hasta la coronilla, no había en él defecto. Todo eso lo tenía en su corazón. Él se veía como el siguiente rey. Pero estaba Amnón su hermano. Había que eliminarlo, había que sacarlo del camino. Esa siento que era finalmente su verdadera intención. David no mató a Urías por su propia mano, no. Como dice la escritura, lo mató con la espada de los hijos de Amón. Así lo dice el profeta Natán cuando lo confronta. Así también Absalón lo hizo por mano de sus criados. Él no lo mató con su propia mano, sino que le dio las órdenes a los criados para que lo mataran. Y matarlo, ¿no es cierto? Y matarlo a su orden. ¿Cuándo? Cuando él estaba ebrio por el vino. Entonces, es lo mismo que hizo David cuando embriagó a Urías antes de enviarlo a la muerte. ¿Qué es lo que hace Absalón con Amnón? Primero lo embriaga y después lo manda a matar. Es lo mismo que hace David cuando embriaga a Urías y después lo manda a matar. Entonces podemos ver en esta estudio que nosotros tenemos cómo se va repitiendo la historia. Eso nos deja como una enseñanza. Nosotros no nos vamos a escapar. Nosotros, como procedemos, así van a proceder con nosotros. La ley de la siembra un poco también se cumple, ¿no? Como hacemos nosotros, también van a hacer con nosotros. Por eso es importante que nosotros vivamos vidas piadosas, temerosas. Ojo, tenemos que tener cuidado con nuestro prójimo. Todo el mal que nosotros le deseamos a nuestro enemigo, ese mismo mal se nos va a volver a nosotros. Es como la historia de Mardoqueo, ¿no? Mardoqueo, ese hombre que preparaba la horca para Mardoqueo, finalmente en esa misma horca él fue ahorcado. Entonces, ojo, ojo cuando te levantas contra alguien, cuando haces daño, cuando procuras destruir a alguien, hacer caer a alguien, no sea que tú mismo caigas en la misma trampa. Por eso hoy puedes tener la autoridad, puedes tener el poder para hacerlo, pero el día de mañana no sea que eso se te devuelva. Si hay pecado, si hay maldad en eso, de seguro va a pasar lo mismo que le está pasando a David. Lo mismo que él hizo, ahora lo ve en sus propios hijos. Y todavía hay más cuando entremos a la próxima lección que el Señor nos va a mostrar, precisamente con este varón, Absalón, el hijo hermoso que tenía David, al cual él amaba, lo amaba mucho. El estallido de la rebelión de Absalón. Y eso lo tendremos en la próxima lección. Hasta aquí dejamos este estudio. Espero que sea útil, que les sirva. Pero ahí está la escritura. Léanla, repásenla y puedan tener un hermoso estudio, primeramente con aplicaciones a su vida espiritual y luego también compartirla con nuestros hermanos. Que Dios les bendiga, mis amados pastores, mis hermanos. Dios les bendiga grandemente para la honra y la gloria del Señor.